vamos a tratar de entender el sentido del por qué yo he aceptado mi reconciliación con Dios, que Él mismo lo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a tratar de entender eso. ¿A fin de qué? A fin de que pueda expresar esa plenitud. Recuerden, lo que se da entre Dios y el hombre es una relación. ¿Se recuerdan de eso? Por eso no nos cansaremos de decir aquí o en cualquier otro lugar, lo nuestro no es religión, lo nuestro no es actividades, lo nuestro es relación. Y cuando entendemos que lo nuestro es relación, vamos a sacudirnos de toda actitud humana para agradar a Dios o para conquistar algo de Dios, cuando ya todo está consumado en la cruz de Calvario por Jesucristo. Entonces yo ruego a Dios que su Santo Espíritu nos dé esa convicción, esa certeza de poder entender. 1 Corintios 13, del 8 al 13. ¿Lo leemos todos juntos? ¿Qué les parece? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, ojo, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Ahí hay una palabra que se repite y es la palabra ahora. ¿Sí? Mire lo que dice el versículo 10 para empezar. ¿Qué cosa dice al empezar? Mas cuando venga. Recuerde esto, él está hablando ahora en el 2009 o cuándo está hablando él. ¿Cuándo escribió esto aproximadamente? En el primer siglo, tenga cuidado. En el primer siglo él dice, mas cuando venga lo perfecto. ¿Qué está queriendo decir? Que algún día iba a llegar lo perfecto, ¿cierto? ¿Cierto? Y en ese momento estaba lo perfecto. ¿Por qué no? Porque él dice, cuando venga lo perfecto. O sea, él está en una época en donde faltaba por venir algo. Y fíjese lo que dice el versículo 12 al empezar. Ahora, dice, ¿no? Vemos. ¿A quién le está diciendo eso? Ahora vemos. En aquel tiempo, ¿a quiénes? A los hermanos que estaban en Corinto. Él decía, ahora vemos, allá en el primer siglo, ¿cierto? Y continúa, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y continúa, ahora conozco en parte, el primer siglo, ahora conozco en parte. Pero entonces, eso quiere decir al futuro, conoceré como fui conocido. Fíjate lo que dice el versículo 13. Estoy reiterando esto para tomar conciencia de lo que vamos a hablar. Y ahora, ¿qué cosa dice? No, y ahora. ¿En qué tiempo? Allá en el primer siglo. Vamos ubicándonos en la época, en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Dice, y ahora, está hablando allá, hace 2000 años aproximadamente, ¿permanecen qué cosa?
la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Pablo está escribiendo en el primer siglo. Y ahí decía, y ahora, más cuando venga, y ahora, más cuando venga. Y en ese tiempo, ¿qué cosa era lo que abundaba? ¿Qué cosa ellos practicaban? Versículo 13. ¿Qué cosa practicaban? ¿De qué disfrutaban ellos? De la fe, de la esperanza. Y el amor, ahí. Pero el mayor de los dos, ¿qué cosa dice? Es el amor. El versículo, volvamos al versículo 8, una vez más. Es importante entender esto. El amor nunca deja de ser. Pero ¿qué cosa? Las profecías se acabarán. ¿Qué más se acabarán? Las lenguas. ¿Qué más se acabará? Ok, ahí nomás. ¿Qué practicaban ellos? Las profecías, las lenguas y aún la ciencia. Y fíjate aún, ellos practicando esas cosas, el versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, el 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué cosa se iba a acabar? ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo que se iba a acabar? Las lenguas, las profecías, la ciencia. Y a toda esa actitud de ellos en la iglesia, Pablo dice que era una actitud de niño. Podemos aquí hacer cultos de oración. Y yo le digo podemos porque yo he vivido esa vida. Yo lo he hecho, hermanas y hermanos. Nunca hallé ningún fruto ni beneficio de esas actitudes. Honestamente les digo. Si no, yo hubiera seguido. Porque logré entender que eso se puede imitar. Pero hay algo que no se puede imitar. Es el amor. ¿Es o no es? Nadie puede fingir amar. Porque vas a ser desenmascarado, vas a ser desenmascarada. Yo me puedo poner aquí a hablar ramas, rama, entonces estoy imitando. Y tú estás ahí, ay, el siervo está hablando en lengua. No, no es así. Eso no enseña las escrituras. Y estás tú, alguien se levanta y dice, usakamay, 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 y después ahí sale la traductora, el Señor dice, pueblo mío, usakamay, usakamay, que si tú no vienes todos los días a los cultos a la hora en punto, usakamay, dice el otro, usakamay, y el otro dice, maldición. Entonces, con una sola palabra, unas dos frases, una traducción tremenda. Y ahí es ahí donde se arma este pandemonio de confusión. Entonces esos muchos son los que entran a este mover, con el fin de que los escogidos también se manchen de eso. Pero Dios siempre tiene un remanente guardado. Por lo tanto es necesario entender las Escrituras. Es necesario crecer en el conocimiento de la verdad, como lo vamos a ver. Por eso, yo quería enfocar, para poder empezar con una base sólida, de las palabras que usaba Pablo, ahora, ¿sí? Entonces, allí se está moviendo la iglesia. Era la época de la iglesia niño en Cristo. ¿Va comprendiendo o no va comprendiendo? Por eso él dice, las profecías se acabarán, cesarán la lengua, la ciencia acabará. Y él sigue diciendo, en parte conocemos, en parte profetizamos. Él sigue, y él aclara y dice, cuando yo era niño hablaba como niño. Y después continúa diciendo,
enfocándose en esa etapa de lo imperfecto. Ahora vemos como por espejo. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. O sea, era una etapa en donde el creyente era infantil, espiritualmente hablando. Era un creyente que estaba fluctuando. ¿Entre qué? Entre o estoy en la gracia o sigo viviendo por la ley. Si usted recuerda, usted ha leído toda la Biblia, ¿sí? Usted va a encontrar cómo Pablo escribe a los Gálatas. Los Gálatas era una iglesia de aquel tiempo que empezó en la gracia y después por su fluctuación va a actuar en la ley. Es como aquí, nosotros estamos entendiendo estas cosas y después usted me ve ahí como chamán haciendo campañas al aire libre y orando. ¿Qué pasa con el pastor? ¿Se da cuenta? Entonces, esa era esa época. Mira lo que escribe Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 4. Para que pueda entender bien, estamos hablando dentro de un marco histórico de la iglesia. ¿Qué cosa dice? De Cristo os, ¿a quién le está diciendo? ¿A usted o a los Gálatas? A usted no le está diciendo. Pero si usted ahora volvería a la ley, entonces ahí se aplica ese pasaje para usted. Oye, tú has estado en la gracia y ahora estás en la ley. Le dice, de Cristo os desligasteis. ¿Quiénes? Los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. En cualquier momento Dios va a permitir que hablemos de eso y vamos a hablar por lo menos medio año, les prometo, sobre el asunto de la justificación. En ese tiempo era una iglesia infantil, fluctuaban como niños. Venían aquellos filósofos que se llaman los agnósticos y ellos corrían. Venían los judaizantes y se iban allá. Es como acá ahora en nuestros tiempos. Hay campañas, se van. El otro día se van allá a San Judas Tadeo. El otro día, o sea, así, ¿no? O sea, son cristianos saltimbanquis, ¿no? Claro, es bueno para ir analizando y viendo, si cabe la expresión, comparando, si cabe la expresión, pero no es tan recomendable, ¿sabes? Porque lo único que estás haciendo es malogrando tu mente. Porque los argumentos que entran a tu mente y tu mente los recibe, va a ser bien difícil que sea sacado después. Es que nuestra mente la tenemos malograda, la tenemos deteriorada. Esta gente que venían del judaísmo y pasaron al cristianismo, así vivían, niños fluctuantes. Estaban con los agnósticos, aceptaban lo de los judaizantes, aceptaban lo que el apóstol Pablo decía, y era de verdad una situación en donde hubo la necesidad, ponga atención a esto, hubo la necesidad de ¿qué? De poner Jesús, instituir, ¿qué cosa? A apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y maestros, ¿sí? Para poder animarlos, para poder hacerles entender que sigan a la verdad, para que no caigan de la gracia. Ese corazón fluctuante, Pablo lo describe, y ahora a mí no me sorprende saber que haya alguien que ahora está con nosotros. El domingo se va a San Judas Tadeo, el otro viernes se va a la Iglesia de Cristo, el otro se va a la Adventista, el otro se va a los Testigos de Jehová, la otra semana se va a Costco, allá con Diosito, porque en Costco hay una congregación de Diosito. Entonces, a mí no me sorprende. ¿Sabe por qué? Porque he logrado entender a los niños fluctuantes. Y fíjate lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4:14. Él había puesto maestros, apóstoles, evangelistas y todo ello,
¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice? Léalo fuerte, por favor. Para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños fluctuantes. ¿Qué cosa? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo estaba pensando bastante en esto, hermanos y hermanas. Esto Pablo lo escribe hace 1900 años. Yo estaba pensando bastante. Ahí la iglesia estaba como un capullito. Han pasado casi 1900 años. ¿Por qué la iglesia no es una flor completa? ¿Por qué todavía hay gente como si estuvieran en capullito, viven? Saben que tienen que instruir a sus hijos en la palabra, no lo hacen. Saben que tienen que sentarse con la esposa, con su compañera y sus hijos, y ser instruidos en la palabra, no lo hacen. ¿Por qué cree usted? ¿Porque han madurado? No, todavía están como niños fluctuantes. Hoy han animado, hoy sí vamos a leer. A ver, chicos, Proverbios. Y mañana ya no. Pablo escribe, para que no seamos niños fluctuantes. Fíjate lo que dice otra traducción. Y aquí sí, me voy a tener un ratito nada más. Dice, así, o sea, esa misma, lo dice así la Biblia al día. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Y dice, y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Escúcheme bien. Está hablando de dos cosas que se puede dar en una congregación cuando se es niño. Cuando se es niño, ¿qué? Alguien se va a parar acá y va a dar una falsa enseñanza. Va a torcer la enseñanza de las Escrituras. Y te va a convencer con mentiras para cualquier otra área de tu vida. Eso es lo que quiere decir. Te va a prometer cosas con el fin de hacer su reino. Te va a prometer bondades con el fin de afianzar sus antojos. Eso es lo que está diciendo. Léelo bien. Fíjate lo que dice. Y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Ahí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, primero, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Estoy dejando entender? Es como que si yo te dijera, hermana Susana, abra un grupo familiar y ¿sabes qué, hermana? Yo te voy a dar 300 soles mensuales. Estoy usando una artimaña para que el reino se extienda. Y tú te vas, y ya no vas por amor. ¿Te vas por qué? Porque yo te estoy engañando, porque ¿de dónde voy a sacar para pagarte? Y como veo que ya tú creces, y yo estoy llenando mis arcas, te digo, ahora sí, hermana Susana, devuélveme lo que yo te he dado. ¿Está comprendiendo? ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos acá? Esa es la consecuencia. Es mi negocio y yo tengo que defender mi negocio. Te estoy enseñando todo lo contrario de las Escrituras y también estoy usando artimañas. En el griego, esta palabra estratagema nos enseña cómo se juegan los dados y se hace ahí fraude. De ahí se usa esta palabra estratagema, engañando, haciendo cosas que no le agradan a Dios, sin justicia. Pero ese no es el caso.
Fíjate, el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios deseando ver lo perfecto. Y este mismo Efesios, capítulo 4, el versículo 15, dice, sino que, ¿qué cosa? Siguiendo, ¿qué cosa? La verdad en amor. ¿Qué cosa dice? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Ahora sí, póngale atención a esto. Ni la lengua, ni las profecías harán, ¿qué cosa? Que no, ni la ciencia harán, ¿qué cosa? Que nosotros, ¿qué? Crezcamos en todo. ¿Qué cosa es lo que va a hacer que crezcamos en todo? Siguiendo, ¿qué cosa? La verdad en amor. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? ¿Qué es lo perfecto entonces? ¿Qué cosa es lo que debemos anhelar entonces? Vivir en amor. Vivir por amor. Las cosas, hermanas y hermanos, tu estilo de vida, mi estilo de vida, debe estar gobernado por el amor. Amén. No el concepto de amor que tienes. No. Nuestras vidas deben estar gobernados por el amor. El muchacho canta, yo adoro a mi madre querida, adoro a mi padre también. ¿Sí o no? Y cuando crecen los mata a los dos, los da veneno a los dos. ¿No han leído la historia de este muchacho últimamente de Sapo Verde, creo? Ha matado a la mamá, ha matado a los hermanos. Pero yo te aseguro que siempre he dicho, ay mamá, te amo mucho. No estamos hablando de ese amor que el mundo lo conceptualiza. Ni mucho menos del amor que le dice la chica o el chico a la chica, ay te amo mucho negra, y lo tiene arrinconado ahí por Guillermo More, por Olaya, por allá, lo tienen ahí aplastados, ahí, ay te amo mucho, y la otra tonta, sí, me ama. De ese amor no estamos hablando. No estamos hablando de ese amor. Eso es pasión. Eso es lujuria. Eso es concupiscencia del corazón. Eso no es amor. Estamos hablando del amor que Dios quiere que tengamos y que vivamos. De ese amor se está hablando. No del amor, ay, yo lo amo al pastor mucho. Así que no nos compliquemos la vida. En el primer siglo, póngase cuidado, la ley y la gracia se movían al mismo tiempo en línea paralela. Estoy hablando del cristianismo. Y dentro del cristianismo se movía la práctica de la ley y la práctica de la gracia. Ponga atención a esto. Para que los cristianos que eran o que querían seguir viviendo según la ley, ellos tenían sus apóstoles, sus maestros, judíos, dentro del cristianismo. Y para los que vivían dentro del cristianismo en la gracia, ahí estaba el apóstol Pablo y todos los que él designaba como seguidores. ¿Está entendiendo? Dentro del cristianismo en el primer siglo, la iglesia se movía en esos dos, ley y gracia. Venían los que todavía practicaban el judaísmo y convencían a los que estaban en la gracia y los sacaban. Venía Pablo y los arrancaba de la práctica del judaísmo. ¿Cuántos recuerdan ese pleito que hubo entre Pedro y Pablo? Yo no estoy hablando tontería. Pedro era para los judíos, Pablo para los gentiles. Ponga atención.
Pedro se pasaba al lado de los gentiles, vivía con los gentiles, y cuando los judíos se daban cuenta, se escapaba e iba a vivir como judío, o sea, hacía doble vida. Era un sapo. Pablo no, siendo judío, de judíos. Pablo no, Pablo nunca contemporizó con los judaizantes. Él estaba en la gracia, identificado con los gentiles allí. Para eso él mismo dice que Dios lo envió. De tal manera que cuando vio que Pedro jugaba dos cachetes, Pablo lo desenmascaró públicamente, dice, y tuvieron un encuentro terrible. Esa era la vida en el primer siglo, judaizante y gracia. Es como muchos de nosotros, Centro Cristiano de Benecer, adventismo. Centro Cristiano de Benecer, 3M. Centro Cristiano de Benecer, la iglesia de Dios, la santidad, sin santidad nadie verá a Dios, no sé qué, la unidad. A dos cachetes. No puede ser. Fluctuantes. Pero no hay ningún problema. No hay que juzgarles, no hay que condenarles. Son niños. ¿Estamos comprendiendo? Eso era lo que pasaba en la iglesia del primer siglo. ¿Y por qué se movían en estas dos? ¿Por qué se movían en estas dos líneas, en estos dos campos? ¿Está entendiendo? ¿Por qué se movía? ¿Por qué el cristiano se movía como judaizante y en la gracia? ¿Por qué? Porque niños, ¿sabe por qué se movían en estos dos? Porque todavía no había llegado a lo perfecto. El judaizante se mueve en base a los pactos. ¿Sí? Pacto de Abraham, pacto con David, pactos. El judaizante. El de la gracia, sin pacto. El amor es incondicional, no se mueve bajo ninguna condición y ningún pacto. ¿Me estoy dejando entender o no me estoy dejando entender, hermano? Bien, mejor dicho, el amor no se mueve ni entre el viejo pacto ni el nuevo pacto. Es incondicional. Cuando nosotros vivimos en amor, no hay condiciones que Dios nos requiera a nosotros para agradarle. Usted quiere, el que vive en amor, disfruta lo que ya ha sido consumado. ¿Se comprendió o no? El que vive en amor, disfruta lo que ya fue consumado por Cristo en la cruz. Por eso dice la Biblia que Él nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición. ¿En dónde? Y eso es sin condición. El problema es que usted y yo no queremos conocer a Dios para vivir en amor y disfrutar de esas bendiciones que ya no fueron dadas en Cristo Jesús en los lugares celestiales. En amor, todos somos uno, sin pacto, sin condiciones. Somos uno en la misma esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? El amor, que dice 1 de Juan 4:8. ¿Qué cosa? Dios es amor. El que no ama, póngale cuidado a lo que dice el apóstol. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si usted tiene la naturaleza de Dios, ¿qué cosa tiene? Amor. ¿Hay alguien que tiene amor acá? Hay muchos que dicen, yo no sé amar. O yo no nací para amar, dicen algunos. Y ahí cantan algunos. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? Porque no diga ahí el hombre, entonces ahora sigo sacando la vuelta y porque mi esposa es puro amor, no me va a decir nada. No, es así.
Pero pastor, el amor todo lo soporta. Es que saben esa parte nomás, pero no saben que el amor no hace nada indebido. Y cuando la mujer no denuncia y pone la autoridad y corrige eso, está haciendo algo indebido. Lo debido es corregir. ¿Está comprendiendo? Por lo tanto, el consentir no es amor, es cualquier cosa menos. ¿Hay alguien que quiere estar en esa cumbre? Que Dios les siga bendiciendo.